Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra actividad lunes 14 de junio del 2021. Clase de pensamiento matemático para el primer semestre, primer año grupo A. Segundo semestre, ya estamos por terminar el ciclo escolar de este primer año. En esta ocasión ya estamos en la quinta semana del tercer momento, que ahora es como se van distribuyendo los periodos. Para este periodo, para esta cuestión, ya nos corresponde recibir todas las tareas, todos los trabajos. Nosotros les llamamos producto integrador, multidisciplinar. ¿De qué manera es este tipo de trabajo? Bueno, se fija un producto para todas las materias que estén relacionadas entre sí. Nuestro trabajo en pensamiento matemático consiste en ver a través del lente las imágenes geométricas del mundo y además reproducirlo en una pequeña historieta donde se genere un diálogo entre dos alumnos o dos o tres personas, maravillándose de las figuras geométricas que se ven, por ejemplo, en una fotografía de un edificio, que se ven en una vista panorámica, puede ser de una mina a cielo abierto, en donde se ven círculos concéntricos y cómo va bajando ese camino para poder ir sacando los materiales de esa mina. Entonces, la mini historieta relacionada con figuras geométricas, pero vistas a través de una imagen, y esa imagen relacionada con pensamiento matemático. Bien, en esta ocasión Galilea Velázquez se encuentra integrándose. Le daremos la bienvenida y vamos a iniciar nuestra actividad. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Siempre no? Bueno. Vamos a ver el primer video. Objetivo de la clase de hoy. Objetivo de la clase de hoy es introducción a la ley de senos y de coseno. De tal manera que, bienvenida Galilea Velázquez. Buenas tardes. Objetivo de la clase de hoy. Objetivo de la clase de hoy es aprender a aplicar la ley de senos y cosenos en la solución de triángulos. Bien, veremos introducción de cada una de las leyes y sus aplicaciones. Resolución de triángulos que no son ángulos, donde no hay ángulos de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ley de senos y cosenos como herramienta para resolver cualquier tipo de triángulos. ¿De acuerdo? Bien, poco a poco tomando nota de lo que se va diciendo, cómo se resuelven algunos problemas, porque pues ya viene el periodo de las posibles evaluaciones y pues no solo de pan vive el hombre, dicen, y no solo de trabajo se aprenden cosas. También se aprenden a aplicarlas a través de algún examen y a través de alguna prueba ligera. Bien, pues vamos a ver nuestro primer video. Introducción, ley de senos. También introducción, ley de cosenos. Y luego
sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver. Perdón. Vamos a hacerla grande y además vamos a pasar a darle oportunidad a que se escuche, ustedes también lo escuchen y bueno, hacer grande la imagen para que se vean los detalles. Ahí estamos. Galilea, bienvenida. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la ley del seno y del coseno. Y ahora vamos a ver una pequeña introducción con los conceptos básicos para iniciar la ley del seno. Lo primero que hay que tener claro es que la ley del seno se trabaja para cualquier tipo de triángulo. Generalmente se trabaja en los oblicuángulos, que quiere decir que se trabaja en los triángulos que no son rectángulos, pero les quiero aclarar que la ley del seno se puede trabajar en cualquier tipo de triángulo, no importan sus ángulos, no importan sus lados, se puede trabajar la ley del seno. Entonces aquí les voy dejando las conclusiones. Primero, la ley del seno se trabaja en cualquier tipo de triángulo, pero vuelvo a decirles especialmente en los oblicuángulos, o sea, los que no son rectángulos, porque generalmente los triángulos rectángulos se trabajan con teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Segunda cosita que vamos a hablar es que en cualquier triángulo, generalmente en matemáticas no es obligatorio, pero generalmente los ángulos se designan con las letras mayúsculas A, B y C. Voy a colocarle, por ejemplo, aquí el ángulo A. Voy a colocar que este se va a llamar el ángulo B y que este se va a llamar el ángulo C. Pero es porque yo quise colocarlo en este orden. Ustedes hubieran podido colocar A, B y C, no hay problema. Lo que sí es obligatorio es lo siguiente, que al frente del ángulo A está el lado A, o sea, el lado A no puede ser ni este, es el lado que está al frente, o sea, el lado opuesto. Este lado también se llama A, pero los lados ya se designan con letras minúsculas, o sea, este sería el lado A, al frente del ángulo C está el lado C, o sea, el lado opuesto, y al frente del ángulo B, o sea, opuesto al ángulo B, está el lado B. Esto es otra cosita que tenemos que aclarar. Y ahora sí vamos a hablar de la ley del seno. La ley del seno trabaja como lo vemos aquí, el ángulo con su lado opuesto. Hay varias formas de escribir la ley del seno. Yo lo voy a escribir de la siguiente forma. La ley del seno relaciona el lado con el seno del ángulo. Entonces se escribe generalmente de esta forma. A, el lado A, y se relaciona con el seno de ese ángulo, o sea, el seno de A. Y ahí seguimos relacionando ahora el lado B con el seno de ese lado, o sea, del ángulo opuesto a ese lado, y el lado C con el seno del ángulo opuesto, o sea, seno de C. Así es como generalmente se escribe, pero otra cosita que les quiero decir es que si ustedes quieren la pueden escribir así, o si queremos podemos escribir todos los senos arriba y todos los lados abajo. O sea, la podríamos escribir seno de A dividido en A, seno de B dividido en B y seno de C dividido en C. Pilas que se le saca el seno es a los ángulos, ¿no? O sea, yo no puedo colocar seno del lado A, sino seno del ángulo A. Y ahora vamos a hablar de cuándo se utiliza la ley del seno o cómo sabemos en un ejercicio si podemos utilizar la ley del seno, que esa es una duda que tienen los estudiantes. Entonces la ley del seno se utiliza cuando conocemos una pareja y cualquier otro dato. Les voy a aclarar esto. ¿Qué quiere decir una pareja? Una pareja estamos hablando de esto, o sea, cuando conocemos el lado y el ángulo, ¿sí? Una pareja de lado y ángulo. O sea, si conocemos el ángulo B y conocemos el lado B, o si conocemos el ángulo C y el lado C, o si conocemos el ángulo A y el lado A. O cualquier otro dato. Entonces, si conociéramos, supongamos que sabemos que este lado mide 5 metros, que este ángulo mide 70 grados, y aquí ya conocemos una pareja, y conocemos cualquier otro dato, o sea, si conociéramos la medida de este ángulo, o la medida de este ángulo, o la medida de este lado, o la medida de este lado. Entonces, si conocemos una pareja completa y cualquier otro dato, nos sirve el teorema del seno. Pero otra cosita, nosotros siempre encontramos en los libros que la ley del seno es así, pero nunca se utiliza esta ecuación completa, sino solamente se utilizan dos letras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ecuación nunca se utiliza completa, sino, por ejemplo, a veces utilizamos la parte de la A y la parte de la B, o sea, esta parte de la C no la utilizaríamos. O sea, la ecuación quedaría
A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Eso depende de qué, de los datos que conozcamos. En este caso, si conocemos la pareja de la A, obligatoriamente hay que utilizar la A. Pero ¿cómo sabemos si utilizamos la A con la B o con la C? Depende del otro dato que conozcamos. Supongamos, si conocemos el lado B, pues obviamente tendríamos que utilizar la A y la B. O si conocemos la pareja de la A y queremos hallar o tenemos alguno de estos dos datos de la C, pues entonces se utilizaría solamente la fórmula de la A con la C. Entonces, se puede utilizar obviamente dos letras, entonces la letra A y la B, o la A y la C, o la B y la C. Entonces, a esta ecuación se le corta un pedazo, digámoslo así, dependiendo de los ejercicios. Obviamente en los siguientes videos vamos a hacer varios ejercicios diferentes en los que vemos la aplicación de esto. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de la ley del seno y todos los ejercicios que vamos a realizar. Bien, hasta acá solamente se ha definido la ley de seno. ¿Qué significa todo esto? Significa que hay una razón de proporción entre el lado y el ángulo. Razón de proporción es A sobre seno de A, pero esa razón de proporción es igual a otra razón de proporción entre las parejas B y su ángulo, seno de B. Y esa razón de proporción también es igual a otra pareja C sobre seno de C. Es lo que quiere decir A sobre seno de A es una razón de proporción. Y en ese sentido, esas razones de proporciones se mantienen no alteradas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver otra aplicación de más bien una aplicación de este teorema o de esta ley. Vamos a verla. Aquí. No, esta no. Bien, vamos a ver una aplicación y esa aplicación espero que sea agradable. Observen, vamos a darle Enter a la imagen. Cualquier ejercicio que tenga estas características se puede resolver por la ley de seno. Bien, entonces vamos a ver este video. Ahí está. Tenemos en este caso un triángulo donde conocemos dos ángulos y el lado que se encuentra entre ellos. Vamos a determinar la medida de los elementos restantes en ese triángulo utilizando para ello la calculadora Casio ClassWiz. Comenzamos determinando la medida del ángulo C. Ya sabemos cuánto miden los ángulos A y B. Entonces, recordemos que en todo triángulo la suma de los ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Entonces, si sumamos 42 grados más 73 grados, allí tenemos como resultado 115 grados. Lo que le falta a 115 grados para llegar a 180 grados es 65 grados. Entonces, esa será la medida de este ángulo. Se trata del ángulo C. Tenemos entonces ya la situación ángulo-ángulo-lado, o también la podemos ver por acá, ángulo-ángulo-lado. Es decir, cuando se conoce esa información, entonces es cuando podemos utilizar la ley de senos. Vamos a plantearla entonces. Este lado que necesitamos, el que está comprendido entre los vértices C y B, lo podemos denotar con la letra A minúscula, porque es el que se encuentra al frente o se opone al vértice A. Y también conocemos este lado, 6 centímetros que corresponden al lado opuesto al vértice C. Entonces, este lado será C minúscula. Entonces, con esta información, planteamos la ley de senos de la siguiente manera. Decimos A
es al seno del ángulo A, es decir, este lado es al seno del ángulo que se encuentra al frente, como, aquí es cuando vamos a utilizar esta información. Entonces decimos como el lado C es al seno del ángulo que está al frente, es decir, el ángulo C. Vamos a reemplazar allí la información que conocemos. La letra A queda como incógnita, ¿sí? Porque la medida de ese lado se desconoce. En el denominador tenemos seno del ángulo A. Ese ángulo mide 42 grados, hace parte de la información que nos da el ejercicio. Y en la otra razón tenemos la medida del lado C, que es 6 centímetros. Anotamos solamente el 6, omitimos la unidad de longitud. Ya sabemos que todos los lados de este triángulo estarán expresados en centímetros. Y en el denominador tenemos seno del ángulo C. El ángulo C fue el que encontramos al principio de este ejercicio. Nos dio 65 grados. Ahora, Bien, copien eso por favor. Primer paso, se calculó el tercer ángulo. Ya que se tiene, entonces se decide cómo nombrar al triángulo y establecer los lados, de tal manera que se aplica más tarde la ley de seno. De acuerdo a los pares que se han obtenido, es como se ha seleccionado. En este caso, A sobre seno de A, que va a ser igual a C sobre seno de C. Y se sustituyen los datos obtenidos. ahora, para despejar la letra A, que es la incógnita, en esta expresión hacemos lo siguiente. Seno de 42 grados que está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar. Nos queda entonces 6 sobre el seno de 65 grados y todo esto multiplicado por el seno de 42 grados. También sería como multiplicar ambos lados de la igualdad por esta expresión, por el seno de 42 grados. Ahora, para resolver esto, necesariamente debemos utilizar una calculadora científica. Y es aquí cuando recomiendo la Casio ClassWiz FX991 LAX. Vamos a ver entonces cómo se efectúa esta situación aquí en la calculadora. Lo primero que hacemos es verificar que la unidad angular sean los grados sexagesimales, las medidas de los ángulos que hemos trabajado en este ejercicio. Vemos en la parte superior de la pantalla la letra D mayúscula. Eso nos confirma que ya tenemos la unidad angular en grados sexagesimales. De todas maneras, si tuviéramos una configuración distinta, esto se ajusta de la siguiente manera. Presionamos el botón Shift y luego el botón Menú para activar la función Setup y vemos en la opción número 2 la que corresponde a la unidad angular. Si presionamos el 2, vemos allí las tres opciones para los ángulos. La primera es la que buscamos, la de los grados sexagesimales, que se distingue por la letra D mayúscula. Quiere decir degrees, o sea, grados en inglés. Entonces, vemos que esa es la que requerimos, presionamos el 1 y nuevamente vemos en la parte superior de la pantalla la letra D mayúscula. Ahora sí, vamos a ingresar a la calculadora esta expresión. Tenemos entonces botón de fracción, ingresamos el 6, pasamos al denominador y vamos a ingresar el seno de 65 grados. Simplemente escribimos 65 y cerramos el paréntesis. Corremos el cursor a la derecha, vamos con el símbolo de la multiplicación y ahora ingresamos seno de 42 grados. Cerramos el paréntesis. Ya tenemos esta expresión acá en la pantalla. Presionamos el botón igual y ya tenemos como resultado 4,43, aproximando eso a 2 cifras decimales. Recordemos que la unidad de longitud acá son los centímetros. Ya podemos escribir acá en el dibujo el dato que encontramos. La medida del lado A es 4,43 centímetros. Recordemos que en esta calculadora la marca decimal es la coma. Nos queda por averiguar la longitud de este lado, el lado AC, que también se puede denotar con la letra B minúscula, porque es el lado que está al frente del vértice B, es el que se opone a dicho vértice. Entonces, nuevamente
se plantea la ley de senos. Pero ahora vamos a cambiar aquí la letra A por la letra B y por acá cambiamos el ángulo A por el ángulo B. Esto lo podemos dejar igual. También aquí hacemos el cambio. Aquí tendremos el lado B minúscula y por acá la medida del ángulo B, que era otro de los datos que nos daban en el ejercicio. Es 73 grados. Nuevamente el despeje de B se hace pasando esta cantidad que está dividiendo acá al otro lado a multiplicar. Acá tendremos el seno de 73 grados. Recordemos que es lo mismo que si multiplicamos ambos lados de la igualdad por seno de 73 grados. Bien, ahora en el siguiente paso, escribes por favor, calculamos la magnitud del lado B. Aplicamos la ley de senos, pero ahora cambia la expresión. ¿Sí? Observa que es B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno del ángulo C. Y se despeja o se deja solito B, de tal manera que se obtiene una expresión matemática parecida a la anterior. ¿De acuerdo? Y se hace el mismísimo procedimiento. Seguimos. Grados. De nuevo, vamos a efectuar esto acá en la calculadora. Lo que hacemos es lo siguiente. Presionamos el botón izquierdo del navegador. Vemos que nos desapareció el resultado obtenido anteriormente. Nos movemos a la izquierda. Presionamos el botón del para borrar ese ángulo que teníamos allí. Y ahora ingresamos 73. Vemos ya en pantalla esta expresión. Presionamos el botón igual y tenemos como resultado 6,33, aproximando a 2 cifras decimales, que será el valor del lado B, expresado en centímetros. Vamos a escribirlo por acá en el dibujo, 6,33 centímetros. Repetimos, la marca decimal en esta calculadora es la coma, y así terminamos este ejercicio. Ahí está. Terminado el ejercicio, vamos a ver el resultado. Vamos a ver cuál fue, 6.33. Nosotros estamos, bueno, yo estoy acostumbrado al punto decimal porque la coma indica continuidad y el punto decimal indica que ahí terminan las unidades enteras y empiezan los decimales, ¿de acuerdo? Bien, entonces se aplicó la ley de seno para encontrar el valor de cada uno de los datos que faltaban o de los lados. El tercer ángulo, el de 65 grados, se obtiene por el concepto de que la suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Y de ahí salió el valor 65. Bien, pues vamos a ver cómo es la aplicación de la ley de coseno. Galilea, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, Galilea? No. ¿Seguro fuiste tomando paso a paso el ejercicio? Sí. Bien. Es igual sencillito. Bien. El siguiente ejercicio está relacionado con la ley de coseno. Y entonces, en la ley de cosenos, vamos a ver cómo se aplica y relativamente cómo es este tipo de situaciones. Bien, ley de cosenos. No se ha definido bien de dónde se obtiene. A ver si aquí lo explica. Pero está interesante la explicación general. La expresión general está muy interesante porque se va construyendo paso a paso. Y cómo es que se llega a ese tipo de situación. Bien, entonces son las 6:16
y solamente tenemos un compañero aquí. Bien, continuamos. Le damos acceso a que se haga grande la imagen y empezamos. Dura 7 minutos 33 segundos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Ley del Seno y del Coseno y ahora veremos un ejemplo de aplicación de la Ley del Coseno. Y por ser el primer video, pues vamos a hacer el ejercicio más fácil, que es cuando conocemos un ángulo y los dos lados que lo forman. En este caso vamos a encontrar este lado, la medida de este lado. Obviamente esto funciona si conocemos cualquier lado y cualquier pareja de ángulos que lo forman. Por ejemplo, si llegáramos a conocer más bien este ángulo, deberíamos conocer estos dos lados, como ya lo hablamos en el video de introducción. Bien, ahí está expresada la ley de coseno. No explica cómo se obtuvo, pero como si fuera sacada de la manga, ahí está escrita. El proceso de demostración es un poquito interesante porque de ahí se observa cómo se fue complementando y eso ya tiene mucho tiempo. Entonces, escribe por favor la fórmula de la ley del coseno para obtener la medida de cada uno de los lados. Esa es la expresión general. La ley de coseno o las fórmulas obtenidas según la ley de coseno para calcular cada uno de los lados. Está el lado A, el lado B y el lado C. Y observa cómo se va expresando poco a poco. Escríbelo, por favor, Galilea. Escríbelo. Y voy a buscar con calma un video donde se demuestre cómo llegó hasta este punto la ley de coseno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no es difícil recordar. Por ejemplo, tenemos el lado A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Esa es una parte expresada del teorema de Pitágoras. Pero ahora se le va a quitar el doble del producto de B por C por el coseno del ángulo complementario al lado que estamos buscando o del lado opuesto al que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bien. Después lo vamos a interpretar con palabras. ¿Ya lo tienes escrito? Continuamos. De ley del coseno. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero siempre es colocarle los nombres a los ángulos. Acordémonos que a los ángulos se pueden nombrar A, B y C con letras mayúsculas siempre. No importa el orden en el que los coloquemos. Yo pues voy a colocar aquí la letra A, aquí la letra B y este sería nuestro ángulo C. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Lo que sí es obligatorio es que, bueno, vuelvo a decirles, si ustedes quieren pueden colocar aquí la A, aquí la C y aquí la B, eso no hay problema. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, está el lado que se llama con su mismo nombre, pero en minúscula. Entonces este es el lado A, al frente del ángulo C, o sea, opuesto, está el lado C, y al frente del ángulo B, o sea, opuesto, está el lado B. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el lado A. Entonces, ¿cuál fórmula utilizamos de las tres? Obviamente, acuérdense que lo que vimos en el video de introducción es que las tres fórmulas son la misma, sino que pues una sirve para hallar el lado A, la otra para hallar el lado B y la otra para hallar el lado C. Como vamos a hallar el lado A, utilizamos la fórmula que tiene para hallar el lado A, o sea, la que inicia con la letra A. Entonces la copio aquí y lo único que vamos a hacer pues es reemplazar. Entonces aquí dice A al cuadrado, la A es la misma X, entonces yo puedo colocar A o X porque pues puede ser cualquiera de las dos. En este caso voy a poner X al cuadrado, ¿sí? Cambiando la A por la X, igual a B al cuadrado. ¿Cuál es el lado B en este triángulo? El lado B es el lado 12 metros, entonces sería 12 metros al cuadrado, hay que colocarlo entre paréntesis, más C al cuadrado.
la C, el lado C que mide 7 metros. La verdad, yo a mis estudiantes les digo que generalmente los profesores obligan o dicen que coloquemos metros. Yo a mis estudiantes les digo simplemente coloquen el número 12 sin metros o el número 7 sin metros. Con eso nos evitamos colocar paréntesis. Es más, lo voy a hacer así aquí en el video. ¿Por qué? Porque pues ya se sabe que como estamos hallando el lado, al final la respuesta, como estos dos lados están en metros, al final la respuesta va a ser en metros. Entonces voy a utilizar solamente los números b al cuadrado, la b que vale 12. Entonces sería 12 al cuadrado más c al cuadrado, la c que vale 7, menos 2 por la letra b. Pilas que aquí este 2 siempre va, ¿no? Nunca se cambia ni por 3 ni por 4, siempre va este 2. Y pilas que aquí dice 2 por la b por la c por el coseno de a. Entonces 2 por la b, que es 12, por la c, que es 7, por el coseno del ángulo A, que el ángulo A es el ángulo de 40 grados. Aquí el siguiente paso pues ya depende de cada quien. Puede ser o hacer toda esta operación en la calculadora o quitarle el cuadrado a la x, porque acuérdense que debemos despejar la letra que está al cuadrado. Yo generalmente de una vez quito el cuadrado, entonces acuérdense que para quitar el cuadrado le sacamos raíz cuadrada. Y si colocamos raíz cuadrada al lado izquierdo de la igualdad, al lado derecho también colocamos raíz cuadrada. Aquí el cuadrado se elimina con la raíz, entonces nos quedó x igual, y esta operación la hacemos en la calculadora. Antes de hacer la operación con la calculadora, los invito a que pausen el video, hagan la operación con la calculadora, porque este tema es tan fácil que generalmente en lo que los estudiantes se equivocan es haciendo la operación con la calculadora. Pero ahora les voy a dar las indicaciones o las pistas o las recomendaciones que hay que tener cuidado con esto. Primera recomendación, en la calculadora siempre colocamos raíz cuadrada y deben abrir un paréntesis aquí y cerrarlo aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Para que la calculadora sepa que todo esto va dentro de esa raíz. Segunda recomendación, pilas, porque la otra cosita en la que se pueden equivocar es que aquí estamos trabajando con grados, entonces la calculadora en la parte superior debe tener la letra D, que quiere decir grados, o debe decir deg, que quiere decir grados. Esto es la forma sencilla de escribir degree para no escribir grados. Entonces escribimos raíz cuadrada, abrimos este paréntesis, 12 al cuadrado más 7 al cuadrado menos 2 por 12 por 7 por coseno de 40 y cerramos paréntesis. Y la respuesta es 8,01 metros. Como les decía, pilas, porque a pesar de que aquí no utilizamos metros, como para no complicarnos, al final hay que colocarle a la respuesta la unidad, ¿no? Si estamos hallando un ángulo, generalmente es grados. Si estamos hallando un lado, pues depende de los otros dos, ¿no? Aquí como los dos eran metros, este va a ser metros. Si aquí dice centímetros, pues el otro lado da en centímetros. Esta es nuestra respuesta. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. En este triángulo van a encontrar la medida Ahí está. de este lado y la respuesta va a aparecer. Copien o copia este ejercicio. Observa que 120 grados es más grande que 90. ¿Sí? Y entonces el coseno de este ángulo va a ser un ángulo combinado. Después veríamos esa situación, porque a lo mejor no nos da en la calculadora este coseno de 120 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ojo con esos detalles. Muy interesante podría ser. Bien, entonces vamos a darle paso a la solución según lo que está aquí. Aparecer en 3, 2, 1. Espero que ustedes hayan colocado las letras en diferente orden, porque para que se den cuenta que no importa. En este caso, como yo coloqué las letras en este orden, el lado que tenía que hallar era el lado C, por eso tuve que utilizar la fórmula con la letra C.
Bien. Cópialo, por favor. Cópialo. ¿Qué fue lo que hizo? Sustituir valores, más o menos. Ahí tiene dos lados y un ángulo. Por lo tanto, va a calcular primero el lado que está opuesto al único ángulo que se está mencionando. ¿De acuerdo? 13 al cuadrado más 9 al cuadrado, etcétera. Me gustaría que practicaras un poquito la cuestión de los cálculos rápidos. Continuamos. Pero espero que ustedes hayan utilizado otra fórmula para que se hayan dado cuenta que no importa la fórmula y no importa el nombre que le coloquemos a los lados, lo importante es que esto sí tuvo que haberles quedado igual. C al cuadrado igual a 13 al cuadrado más 9 al cuadrado menos, bueno, lo que dice aquí, acuérdense que sacamos raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué? Porque aquí se elimina la raíz con el cuadrado, nos quedó despejada la C y acuérdense de colocar paréntesis aquí y colocar paréntesis aquí en la calculadora. Lo último es que como aquí estos lados estaban dados en centímetros, este también va a estar dado en centímetros. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejercicio de la ley de coseno. ¿Cómo ven? Pues vamos a verlo y tenemos todavía disponible un poquito de tiempo. Vamos a ver este ejercicio para poder darle ya cierre a este tipo de ejercicio. Un ejercicio más y nos retiramos. ¿Cómo ves, Galilea? ¿Está fácil? Sí. Bien. Toma apunte y vas a ver cómo las cosas van saliendo cuando escribes lo que se hizo. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Ley del Seno y del Coseno y ahora veremos un ejemplo de aplicación de la ley del coseno. En este caso vamos a resolver este ejercicio. Obviamente es diferente al primer ejercicio que resolvimos. En este caso conocemos. Observa que ahora nos dan como datos los tres lados. Y entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se aplica el teorema o la ley de cosenos cuando tenemos dos lados y un ángulo? Y en ese caso vamos a calcular el ángulo opuesto a uno de los lados. Bien, aplicamos esa expresión y le damos nombre, etc. Tenemos el segundo caso que vimos en la introducción, que era cuando conocemos los tres lados y vamos a encontrar el valor de un ángulo. Entonces, primero, como siempre, colocarle los nombres a los ángulos. Acuérdense que son las letras mayúsculas A, B y C. Voy a colocarle yo en este caso aquí el ángulo A. Este ángulo se va a llamar el ángulo B y este ángulo se va a llamar el ángulo C. Acuérdense que no importa el orden, ustedes pueden colocar A, B y C, no hay problema. Lo que sí es obligatorio es que al frente del ángulo A, o sea, opuesto al ángulo A, ese lado se llama también A con minúscula. Al frente del ángulo C está el lado C con minúscula. Y al frente del ángulo B, o sea, opuesto, está el lado B con minúscula. Segundo, miramos cuál fórmula se utiliza. En este caso, como vamos a encontrar el ángulo alfa, que en este caso yo lo llamé, el ángulo teta, que en este caso yo lo llamé A, vamos a utilizar la fórmula de la A. Si yo hubiera colocado que este ángulo se llama B, hubiéramos utilizado la fórmula de la B, o si este ángulo yo lo hubiera nombrado C, pues hubiéramos colocado o utilizado la fórmula de la C. Entonces, como yo quiero hallar el ángulo A, voy a utilizar esta fórmula, entonces la voy a copiar acá. Si ustedes vieron el video anterior, cuando vamos a hallar un lado no hay nada que hacer, simplemente reemplazar y ya. Pero en este caso hay varias formas de hacer. Por ejemplo, uno puede optar por reemplazar de una vez y luego despejar, porque miren que en este caso el ángulo que es el que queremos hallar no está despejado, está acompañado del coseno, de 2bc y de b al cuadrado y c al cuadrado, o sea, todo esto deberíamos pasarlo para el otro lado. Entonces, dos opciones,
o despejamos la letra A o reemplazamos y después despejamos. Eso ya depende de los conocimientos de cada quien. Pues la verdad a mí siempre me gusta primero despejar. ¿Por qué? Porque el despeje siempre es exactamente el mismo. Siempre, primero estos dos se pasan para el otro lado. Segundo, estos tres se pasan para el otro lado. Y por último, este coseno lo quitamos. Entonces siempre es el mismo despeje, por eso a mí me gusta despejar de una vez. Entonces, como les decía, primero estos dos los paso para el otro lado. Aquí dice a al cuadrado. Y estos dos que están haciendo, sumando, como son términos, los pasamos al otro lado a restar. Entonces aquí dice b al cuadrado, queda menos b al cuadrado. Aquí dice c al cuadrado, queda menos c al cuadrado. Ya los pasé para el otro lado. Y queda igual a menos 2bc por el coseno de el ángulo A. Les recomiendo que si ustedes van a hacer el despeje así lo hagan también en ese orden, no se pongan a tratar de pasar todo para el otro lado de una vez. Bueno, la verdad yo sí lo paso todo para el otro lado, pero porque ya tengo práctica. Segundo, se pasa esto. Pilas con esto. Aquí este 2bc, o si lo miramos aquí, está multiplicando al coseno de A. Entonces, como está multiplicando, toda esa parte la pasamos a dividir. Pero pilas que cuando pasamos a dividir, eso pasa con el mismo signo. O sea, esto va a pasar igualito, pero a dividir. Entonces aquí dice a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado dividido en esto. Pero esto queda igual, ¿no? Aquí cambiaban los signos porque pasaba a restar, pero aquí pasa a dividir, entonces pasa con el mismo signo. Menos 2bc igual, ya pasé esto para el otro lado, entonces aquí igual a coseno de, voy a colocarlo un poquito más hacia este lado, coseno de A. Y como les decía, primero ya pasamos esto, en el segundo paso pasamos esto, y en el tercero quitamos el coseno. Acordémonos que para quitar el coseno lo que hacemos es aplicar lo opuesto al coseno, que es el arco coseno. Voy a escribirlo aquí, arco coseno, se escribe así, arco coseno, pero generalmente se simboliza como coseno a la menos 1. Es similar a lo del seno, ¿no? Entonces quiero quitar el coseno, coloco coseno a la menos 1, y como lo coloqué aquí a la derecha, lo coloco a la izquierda. Voy a abrir aquí un paréntesis y coloco aquí también coseno a la menos 1. ¿Por qué se coloca esto? Porque aquí se elimina el coseno, el arco coseno con el coseno, y ya está despejada la letra A. Entonces ya como está despejada, bueno, voy a saltarme aquí un paso porque el paso pues sería copiar todo aquí abajo, pero como ya está despejada la A, ahora sí voy a reemplazar. Entonces escribo coseno a la menos 1, o sea, arco coseno, abro paréntesis, A al cuadrado. Entonces la A, ¿cuánto vale? 9 metros. Como lo hice en el video anterior también, eso le digo yo a mis estudiantes, no coloquemos 9 metros porque al final, ¿qué es lo que vamos a hallar? Un ángulo. Ya se sabe que al final el resultado nos da en grados. Entonces, yo a mis estudiantes les digo, solamente coloquen los números, no necesitan colocar metros porque ya al final se sabe que van a dar grados. Entonces, A al cuadrado, la A vale 9 al cuadrado menos B al cuadrado, la B vale 7 al cuadrado menos C al cuadrado, la C que vale 13 al cuadrado, miren que todos esos van al cuadrado, dividido en menos 2 por, miren que aquí hay multiplicación, ¿no? Por la B que es 7 por la C que es 13. Cerramos paréntesis, igual a, ¿qué me quedó aquí? La letra A, que pues es la teta, si quiero coloco la A o teta, no importa, lo importante es que voy a hallar ese ángulo, ¿no? Se puede llamar A o se puede llamar teta. Esto lo hacemos en la calculadora, yo voy a hacerlo aquí en la calculadora para que se den cuenta cómo tenemos que hacer. Pilas que en la calculadora para que explicarle qué es una división, esto lo colocamos entre paréntesis y esto también lo colocamos entre paréntesis, o sea, vamos a agregar estos paréntesis que hice con rojo, o si ustedes quieren, hacen la operación de arriba, escriben igual, hacen la operación de abajo, hacen la división y luego le aplican el arco coseno. A mí me gusta hacerlo todo de una vez porque simplemente hay que agregar estos dos paréntesis. Entonces hacemos la operación, escribimos coseno a la menos 1, que es shift coseno, abrimos este paréntesis,
Luego abrimos este otro paréntesis, 9 al cuadrado menos 7 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Cerramos este paréntesis, dividido, abrimos este paréntesis, en menos 2 por 7 por 13. Cerramos este paréntesis y cerramos el paréntesis que abarcaba todo. Le damos igual, yo lo voy a escribir en grados, minutos y segundos, entonces la respuesta fue que el ángulo A es de 41 grados, 10 minutos y 15,9 segundos. Si su profesor no les dice que lo coloquen en grados, minutos y segundos, entonces pues quitan eso y ya saben que la respuesta... Bien, la respuesta es 41.17 grados, ¿sí? Y luego ya si alguien les pide convertirlos a grados, minutos, segundos, pues ya se procede a tomar la parte complementaria. 41 grados se queda igualito y 17 décimas de grado es la que se va a convertir y luego lo que resulte también se convierte a segundos. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿No? Bien, ya más quedan 3 minutos para la próxima clase y entonces pues nos estamos retirando. Galilea, gracias por tu presencia, gracias por la actividad aquí y se agradece que estés presente en clase. Nos estamos viendo mañanita. Hasta luego. Oye, una pregunta, un favorzote. Mañana ya todos tus trabajos, por favor, de todas las materias que tengas pendientes, porque van a estar pidiendo el producto integrador, los trabajos de la segunda y cuarta semana y todo lo que te falte, ¿de acuerdo? Sí. Bien, nos vemos mañanita. Hasta luego. Pues ya terminó nuestra clase y nos retiramos. Hasta luego.